Pero en el nombre de Jesús, vamos al tema. ¿Qué le parece? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de las barcas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siguiente versículo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿qué hizo? Se hundió cuando miraba las olas embravecidas. ¿Cuánto andaba en el mar aquí? ¿Cuánto andaba en el mar? Más adentro, no afuera, no, más adentro. No a la orilla, no, sino más adentro, en un bote. Yo sí sé de eso. Cuando esas olas están embravecidas, yo sí sé lo que es peligroso. Y Pedro era un hombre guapo, ¿sí o no? Valiente, mucha oreja, ¿sí o no? Pero le tuvo miedo a una ola. Cuando miró a las olas, ¿qué pasó? Se fue hundiendo. Así nuestra fe tambalea cuando enfocamos la vista en los problemas en lugar de Cristo. Cuando enfocamos nuestros problemas con nuestras cuentas fuerzas y no en Cristo, entonces comenzamos a hundirnos en los problemas, los desafíos que tenemos de delante. Levantar los ojos significa orar, confiar y buscar la palabra de Dios, el consuelo. No es negar la realidad, sino verla desde la perspectiva del Creador. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pusieron su mirada, ¿dónde? En Cristo Jesús. Por ejemplo, Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 55. ¿Pasó Esteban por un momento de persecución, sí o no? ¿Y qué hizo Pedro en medio de esa persecución? Esteban, ¿qué hizo Esteban? Hechos 7:55, ¿qué dice? Puesto los ojos, ¿dónde? ¿Y qué vio Pedro cuando puso los ojos en el cielo? 7:55. ¿Qué hizo Pedro o qué vio Pedro cuando puso su mirada en el cielo? ¿La pueden ver ahí? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio? Y a Jesús, que estaba ¿dónde? A la diestra de su Padre. ¿Qué sucede cuando miramos hacia el cielo en medio de la tribulación? Vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Pero muchas veces lo que nos enfocamos es mirar para abajo, como hizo Pedro. No, hermano, nuestra mirada tiene que estar ¿dónde? Está arriba, hermano. El secreto de su fortaleza no estaba en lo que pasaba a su alrededor, sino en aquel a quien contemplaba. Esteban estaba ¿a quién contemplaba Esteban? A Jesús contemplaba, no a Saulo, que dio la orden de ser, mátenlos. Él no miró a Saulo, sino a quién miró. Así usted y yo tenemos que mirar. Hombres y mujeres valientes. También podemos encontrar esas mujeres que enfrentaron crisis personales, familiares, sociales. Podemos ver esas dos mujeres que fueron parteras. ¿Saben su historia? Las parteras de los hebreos. Cuando el faraón dio un edicto. ¿Cuál fue el edicto que dio? Ustedes que son parteras, si ustedes ven que es niño, mátelo. Y si es hembra, las mujeres tienen un valor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mujeres, ustedes son privilegiadas, porque ustedes siempre están ahí activas, siempre, y el Señor la ha bendecido grandemente. Dice Éxodo capítulo 1, 15 a 21. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto, observad el sexo. Si es hijo, mátalo; si es hija, déjala vivir. Pero qué grande y qué hermoso, hermano, cuando usted le tiene temor al Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Algunos dicen que eran egipcias,
Otros dicen que eran hebreas, pero dice el comentario bíblico que eran hebreas porque le temían a Dios. Los egipcios no temían a Dios, eran paganos. Y dice el versículo siguiente, Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pero la partera temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a la partera y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? La partera inteligentemente le respondió: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Esas mujeres son como, son fuertes, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando la partera obedecieron a Dios antes que a los hombres. La partera sabía que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellas prefirieron obedecer a Dios antes que al faraón. ¿Y qué hizo Dios? Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber la partera temido a Dios, Él prosperó su familia. Amén. Le dio familia, hermano, le dio hijos. Amén. Pero eso sucede cuando le somos fieles a Dios. Amén. Antes que a los hombres. ¿A quién tú quieres obedecer? Dice la sierva del Señor: se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Escuche bien aquí ahora. Satanás fue el instigador de este plan, como siempre. ¿Quién fue el instrumento para eso? Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador. Y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios. Amén. Y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y la hizo prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero otro detalle, dice ella: el rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un carácter más urgente y general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que se da la vida. También podemos ver otra mujer valiente, Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? La madre de Moisés. Había una crisis social, ¿sí o no? Todos los niños estaban siendo muertos, los tiraban al río. Y ella vio que su hijo era hermoso, pero no le hizo caso al mandato del rey. Y la Biblia dice en Hebreo capítulo 11, verso 23, en la versión Dios habla hoy: por fe, al nacer Moisés, sus padres los escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Aquí vemos una mujer que no esperó a que el faraón tuviera compasión de sus hijos. No fue, hermano, que esperó a que el faraón dijera: ay, qué niño más hermoso. ¿Usted cree que ella iba para eso? No, hermano. Fue una mujer valiente y su hijo pudo ser salvo de aquel mandato. Pero ¿a quién obedeció ella? La Biblia dice: no matará.
Ella obedeció ese mandamiento. Dice la sierva del Señor. ¿A cuánto le gusta que le hablen de la sierva del Señor? Amén. Amén. Y me gusta. Dice ella, mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram, que era su esposo, y a Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el decreto del rey. La mujer cananea, la mujer persistía en ayuda. ¿Y por qué persistía en ayuda? ¿Por qué persistía para que Jesús la ayudara? Tenía una hija poseída. ¿Verdad en ese caso? Tenía una hija endemoniada. Esta mujer tenía una crisis familiar. No sé si tú estás pasando por un momento difícil con tu familia, con tus hijos. Jesús te va a decir esta palabra que leímos ahorita en Mateo 15:28. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. ¿Por qué Jesús le dijo esa palabra? Los cananeos eran despreciados por los judíos. Los judíos no querían saber de los cananeos, eran enemigos. Los trataban como perros. Recuerdo que Jesús le dijo, no es justo que le den la comida a sus hijos, a los perros. ¿Y qué dijo ella? Pero también los perros comen la mitad de sus asos. Y ahí dijo él, qué grande tu fe. ¿Pero dónde ella puso su mirada? Jesús. Y su hija fue. Ella reconoció a Jesús como el Mesías. Amén. Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Recuerdan esa palabra con otra persona? Recibe los Bartimeo. Lo estaba mendigando. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo eso? ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? El instante. También recuerdan al siervo de Capernaum, también le dijo esa palabra. Cuando él fue a su casa, el siervo estaba sanado. ¿Sí o no? Amén. Dice la sierva del Señor, una vez más, sobre la cananea. Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y la noticia de la obra de Cristo había penetrado hasta esa región. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Yo digo amén por esto, hermano. Amén. ¿Dónde tú llevas tu caso? Donde está necesidad. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar, ¿qué puede hacer por mí este maestro judío? Pero había llegado esta nueva noticia, que sana a toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos, los que a él acuden por auxilio. Jesús no tiene que ver tu condición,
moral. Sea rico, sea pobre, sea joven o sea viejo. Jesús no mira eso. Jesús mira tu corazón. Amén. Y decidió no perder su única esperanza. ¿Cuál era su única esperanza que ella tenía? Y a Jesús. ¿Cuál es tu única esperanza? Y a Jesús. ¿Cuál es mi esperanza? Hermano querido, ella dice, así va el Señor, el Salvador está satisfecho. Amén. 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 Ha probado su fe en Él. Amén. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria, no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios. Amén. Y como hija, óigame tú mujeres, y como hija, es un privilegio participar de los dones del Padre. Amén. Digan amén, mujeres. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Amén. Y desde aquella hora, su hija quedó sana. Amén. El demonio no la atormentó más. Amén. La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que había perdido. Amén. ¿Cómo se fue la mujer ahora? Contento. ¿Cómo llegó ella? Cristo. Adolorida, atormentada. Quiere decir que como cuando tú vienes a Jesús, Él no te deja como tú vienes. Así es. La mujer del flujo de sangre, una historia muy conocida para nosotros. Esta mujer tenía una crisis personal de salud. ¿Cuántos años duró ella con esa crisis? 12 años. Sufriendo de un flujo, pero esa